Bueno, y empezamos ya mismo con nuestro primer invitado notable, Ale. Así es. Estamos en comunicación y por supuesto le agradecemos mucho con el doctor Conrado Stoll, médico neurólogo, tema pandemia y en qué situación se encuentra hoy la Argentina. Doctor Conrado Stoll, buen día, muchas gracias por esta comunicación con los notables. Buen día. Buen día, Sabrina, Alejandro, ¿cómo les va? Un gusto hablarles. Para nosotros, siempre escucharlo. Bueno, un poco lo que le preguntaba. Estamos en un momento con respecto a la pandemia de transición hacia la endemia o a las puertas de un nuevo brote. Estamos en una situación parecida a la que ya hemos pasado varias veces. Esta es la sensación de lo ya vivido, exactamente, tal como ocurrió varias veces desde marzo del 2020. ¿Por qué digo esto? Sabemos del brote en Asia importante porque los tomó con pocos infectados, teniendo una estrategia de COVID-0, tenían pocos infectados, y por desconfianza en el gobierno tenían pocos vacunados. Es increíble que países de Asia tenían alto porcentaje de personas mayores de 70 años que no habían recibido ninguna vacuna, ninguna. Parte de desconfianza, parte de creer que podían controlar la pandemia. Eso fue Europa. BA2, la variante de Omicron BA2, 30% más contagiosa que esta variante que nos afectó a nosotros en diciembre y enero, más contagiosa aún. Entonces, acá está la clave, Sabrina, de la pregunta. ¿Va a haber un brote en los Estados Unidos, en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá? ¿Van a tener un brote ahora? Bueno, exactamente hace ya 2 semanas que BA2 dominante en Estados Unidos y no se veía aumento significativo de contagio. Pero ¿qué pasa? Mucha gente no se va ni a testear, entonces puede haber sido un falso negativo. De hecho, esta semana que acaba de terminar, las hospitalizaciones en la ciudad de Nueva York por COVID, en este caso por la BA2, aumentaron 29%. Eso es un gran aumento con la enorme baja que venía Estados Unidos en todo el país. 3,6% de positividad de testeo. Pero de nuevo, la gente se testea en su casa con el test casero, o algunos ni se testean, el que está vacunado con 3 dosis ni se testea. Y cierro con esto, Sabrina. Entonces, lo que pasa en Norteamérica refleja lo que va a pasar acá, siguiendo el orden que ocurrió siempre desde marzo del 2020. Si los Estados Unidos tienen ahora un brote, nosotros en el invierno, en pleno invierno, junio, julio, vamos a tenerlo también probablemente. Doctor, Alejandro Buenalumbre nos saluda, ¿cómo le va? Sí, Alejandro. Doctor, a ver, así como el efecto cascada de Estados Unidos impacta en un futuro en la Argentina, ¿cómo impacta lo de China? China, a ver, yo escucho distintas posturas. Dice, con 1.300 millones de habitantes, el porcentaje de contagios que aumentó todavía no preocupa. Pero otro dice, son 25.000 por día. ¿Qué lectura hacemos y qué preocupación mundial puede generar eso? Alejandro, lamentablemente a mí no me gusta decirlo, porque hablar de mentiras implica que uno sabe algo que alguien no quiere decir, o que alguien dice diferente. Entonces es como arriesgado, es provocativo. Pero Alejandro, lo que yo voy a hacer es no hablar de mentiras, voy a hablar de lo que leo en los medios. Y las noticias que yo leía anoche en muchos medios internacionales es que China está mintiendo. Es que hay un aumento de muertes significativa en personas de más de 60 años en China, particularmente Shanghái, que cuando uno compara mapas de distintas provincias de China, el peor en aumentos de Shanghái, y cuidado, Taiwán, Taiwán ha aumentado, ya sabemos que es una cosa, digamos, entre comillas, distinta que China, pero el aumento de infectados en Taiwán es tremendo. Ahora, la mortalidad, particularmente en Shanghái, es significativa. Entonces no hay tal cosa como que, bueno, solo son infecciones, solo son resfríos. Aumenta la mortalidad y eso depende de la vacunación. Cierro con esto. Esto es lo clave. En la Argentina tenemos más de 80% con 2 dosis, pero alrededor de 40 con 3 dosis. La vacuna básica para Omicron, para esta variante BA2, y lamento decir que en Nueva York acaban de detectar una tercera variante más contagiosa aún, que es BA2.12, la acaban de detectar en Nueva York, es el lugar con más aumento de infecciones en todo Estados Unidos en este momento. Eso tiene que ver con los viajes, los aeropuertos, obviamente, pero nosotros tenemos 40%
aproximadamente con tercera dosis, con lo que es básico para combatir Omicron, y eso nos pone en el lugar aproximadamente 50 del mundo en refuerzo, lo cual no es muy bueno. Necesitamos aumentar mucho la cantidad de personas que tengan tercera dosis. Y Alejandro, además, hay que hablar de la cuarta dosis, porque hay mucho trabajo publicado que muestra que a los 4 meses de la tercera dosis, es decir, a los 4 meses del primer refuerzo, del llamado primer refuerzo, la gente de cierta edad, que tiene la inmunidad comprometida y los que tienen enfermedades inmunológicas, tendrían que incluso darse una cuarta dosis, es decir, el segundo refuerzo. Doctor, eso significa que, porque digo, esta semana justamente a partir de la reunión del COFESA hubo anuncios por parte del Ministerio de Salud de la Nación, por parte de Carla Bisotti, de algunos cambios en la estrategia en cuanto al COVID-19. La cuarta dosis ahora va a comenzar a darse a un grupo específico. ¿Esto significa que la cuarta dosis es para este grupo específico o más adelante podría ser pensada para toda la población? No, Sabrina, no sabemos, te digo la verdad, leo tanto de afuera y me doy cuenta que hay 2 bibliotecas, sobre todo con lo de la cuarta dosis, pero cuando vos lees antes de ayer que en Estados Unidos Pfizer ya ha presentado en la FDA el permiso, o la aplicación para que le permitan dar una tercera dosis a los chicos de 5 a 11 años, porque probaron que aumenta anticuerpos y los defiende mejor contra la hospitalización, que han tenido bastantes por Omicron. Entonces, cuando vos ves que Pfizer ya en la FDA presenta papeles para probar una tercera dosis en 5 a 11 años, entonces te tiene que quedar claro, toda tu población tiene que tener la tercera dosis. Número 1, estamos orgullosos de 80 y pico % con 2 dosis. Bueno, no. Tenemos que estar orgullosos de 80 y pico % con 3 dosis. Eso va a hacer que no tengamos ningún disgusto, aunque llegue BA2, BA2.12, llegue lo que llegue, no va a haber disgusto. Y como vos dijiste bien, en Israel empezaron con la cuarta dosis hace muchos meses en mayores de 60. En el Reino Unido, hace 2 meses, mayores de 75. Y en Estados Unidos, hará unas 3 semanas, mayores de 50 años. Podemos discutir a partir de qué edad el sistema inmune se empieza a debilitar, pero queda claro que después de los 65 años, la gente que tiene 4 meses desde el primer refuerzo debería considerar que reciban el segundo refuerzo, y de nuevo, todos los inmunocomprometidos, todas las personas que tienen algún problema de inmunidad, sea por los remedios que toman o porque tienen una enfermedad inmunológica per se. Te digo que esa es la estructura básica. Y lo otro, las medidas. A la gente, el mensaje es, evidentemente, vos hablabas de endemia hace un rato, yo no hablaría de endemia ni de inmunidad de rebaño, no hablemos de eso. Es triste, porque en África, por ejemplo, se calcula que el 75-70% de la población fue infectada. Imagínate la cantidad de COVID largo, de disgustos de eso. Entonces, no hablemos de inmunidad de rebaño, ya sea por infección o por vacuna, por lo que sea. Hablemos de protegernos. Yo te diría que todos los adultos tendrían que seguir cuidándose y usando barbijo en lugares públicos cerrados, no en todos lados, no. La actividad económica tiene que estar activa, todos tenemos que salir. En la calle no es necesario, pero cuando entramos a un lugar público cerrado, la farmacia, el mercado, en la oficina, la gente debería usar máscara, porque acordate, las vacunas protegen contra enfermedad grave, pero no contra que alguien se infecte. Y a alguien de los que se infecta puede desarrollar COVID largo o tener una enfermedad grave, por joven que sea, lo que sea, puede pasar a cualquiera, ¿no? Ha habido mortalidad en chicos de 20, 30 años, sanos. Entonces, lo del barbijo es la medida más costo efectiva que ha habido. La gente debería seguir usándolo hasta que realmente tengamos certeza absoluta de que esto pasa. Y me parece que antes de este invierno no la vamos a tener. Doctor, le hago una pregunta con respecto a aquellos que tenemos esquema completo, es decir, las 3 dosis, y no entramos por lo menos en esta primer tanda de una posibilidad de segundo refuerzo, ya no sé cómo decirlo, segundo refuerzo. ¿Se sabe si a este punto, después de 2 años, se sabe si nuestro cuerpo o nuestras células tienen alguna memoria
para que si de nuevo o si la infección llega, puedan generar inmunidad suficiente? Es buenísima la pregunta, y la verdad que sí se sabe. Por un lado, salió un trabajo de Israel hace una semana más o menos que decía que la inmunidad de la cuarta dosis podía caer en semanas. La inmunidad, anticuerpos generados por la cuarta dosis, podía disminuir en solo 4 o 5 semanas. Trabajo israelí publicado hace, ya te digo, menos de 10 días. Sin embargo, cuando vos analizás la inmunidad de células que tienen memoria y que quedan como tranquilas en un modo neutro, pero cuando se enfrentan de vuelta con el virus, esas empiezan a formar defensas con la memoria que tienen y te van a defender. Podría ser que haya meses y meses de un cierto grado de defensa por las infecciones que ha tenido la gente. Estados Unidos, te decía yo África hace un rato, en Estados Unidos calculan que el 50% de la población, 1 de cada 2 personas, ha tenido la infección. En la Argentina no me sorprendería que sea más o menos lo mismo. Acordate que llegamos a la marca de 500 millones de infectados contados en el mundo. Si hemos contado 500 millones, no dudes que debe haber 3.000 millones de infectados, por lo menos. Entonces, si quedan defensas, el tiempo nos va a decir realmente cuánto nos defiende eso, y por lo tanto tu pregunta por ahí de fondo, que es cada cuánto nos vamos a tener que vacunar. Claro. Vamos a tener que seguir con la vacuna de la gripe junto con la de COVID cada 6 meses, una vez por año, cada 3 meses. Bueno, esa pregunta no está respondida aún. Doctor, tu endemia, ¿es factible que esto pueda suceder? Mira, dos cosas que suenan contradictorias, interesantes, la audiencia la va a entender perfectamente. Por un lado, la persona que tenga gripe y COVID al mismo tiempo duplica las probabilidades de morir. Por eso es importante vacunarse para la gripe y tener las 3 dosis, que decía Sabrina, lo mínimo 3 dosis de la vacuna para COVID, porque duplicas el riesgo de morir si tuviera la persona gripe y COVID al mismo tiempo, y cuadruplica el riesgo de terminar intubada. Entonces, la trindemia es un problema serio. Sin embargo, en Estados Unidos acaba de terminar el invierno y tuvieron 2 sorpresas. Una, que la vacuna para la gripe fue muy poco efectiva, 18%. Esto es increíble, Alejandro. Pensá que en las de COVID estamos hablando de 70 las peores a 95% las mejores de efectividad. Bueno, la de gripe en Estados Unidos este invierno tuvo menos de 20% de efectividad. Sin embargo, no notaron mucha gripe, y eso se produce porque hay un fenómeno llamado interferencia viral, que es que cuando hay 2 pandemias al mismo tiempo, o una epidemia, pandemia, la endemia de la gripe y la pandemia de COVID al mismo tiempo, los virus se pelean entre ellos y no dejan que los dos hagan el mismo daño. En resumen, la interferencia viral hizo que predomine una de las 2 infecciones y que no se diera en la práctica que haya habido casos o muchos casos de personas que tuvieran COVID y gripe al mismo tiempo. No parece que es algo de temer, pero igual, la gente en la Argentina, hay incluso ya mucha comunicación en la calle, se está diciendo vacúnense para la gripe, pero no en junio o a fin de mayo. Ya tienen que estar vacunándose para la gripe. Doctor, sabiendo que iba a charlar con usted, mucha gente me decía, tuve COVID y todavía tengo algunos restos de tos. ¿Esto es normal, es habitual, se mantiene en el tiempo, disminuye? ¿Qué puede significar esa tos que queda después de haber tenido COVID? Cuidado, si la gente hace memoria, muchos se acordarán que han tenido alguna vez una gripe y que la tos les duró un mes después de la gripe, después de haberse curado totalmente, y siguieron tosiendo un mes. Entonces, cuidado con los síntomas, porque algunos son triviales o no dicen nada significativo. Por otro lado, globalmente un 3% de las personas tiene COVID largo. Con la infección de Omicron, que fue más leve, la incidencia de COVID largo fue más alta. La medida en Estados Unidos fue bastante más alta que la del COVID previo, y esa sí hay que tener cuidado. Les voy a decir un caso anecdótico, pero tengo un amigo norteamericano, un médico en Estados Unidos, que acaba de ir a esquiar, se había ido a esquiar, él le gusta, y no pudo esquiar. Hizo 2 bajadas y el cansancio era tal que le dijo a las hijas, yo no puedo hacer esto. Se quedó 5 días más mirando, paseando, y se volvió antes a su casa.
él tuvo COVID hace un año por lo menos, y evidentemente algo en el corazón o en los pulmones, le sugerí que se hiciera resonancia magnética del corazón, tomografía de los pulmones, algo puede haber quedado que explique su fatiga tan simple. Cuidado, una cosa es cansancio, otra cosa es falta de aire. Y de hecho él me decía, tenés razón, en casa cuando subo las escaleras me canso mucho más que antes del COVID. Entonces, bueno, atentos a esas proporciones de lo que la secuela, de lo que puede quedar. No la tos esa, que es algo que se pase. Lo del olfato, en un alto porcentaje de las personas puede durar 2 meses, 4 meses y recuperarse. Pero hay otras secuelas en que hay que evaluarse en lugares que estén acostumbrados a ver pacientes con COVID. Doctor, y con respecto a esto y a lo que es su especialidad, también hay secuelas en el cerebro, ¿no? En cuanto al COVID largo. Sí, lamentablemente se publicó un trabajo muy bien hecho, muy bien diseñado hace pocos días, en que muestran la lesión irreversible probablemente de las neuronas del olfato. Por supuesto que eso no es grave, lo grave es tener una trombosis cerebral, lo grave es tener un problema cognitivo que persista, sobre todo en una persona joven, que no es usual. Muchas personas jóvenes, es un estudio de 48 años promedio, en que muchos quedaron con problemas de atención, de concentración, de memoria, pero eso se recupera, con el tiempo se recupera. No he escuchado ni leído gente con problemas cognitivos, jóvenes que quedara permanente desde el COVID, desde la infección con COVID. Pero sí salió ese trabajo que muestra una destrucción, se hizo una autopsia y las neuronas del olfato estaban destruidas. Bueno, ahí está la explicación de los que no han recuperado olfato, gusto, en que probablemente esas neuronas quedan dañadas en forma permanente. Doctor, y en cuanto al futuro, digo, a lo que puede llegar a venir, y usted recién hablaba bastante de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Los otros días leía que justamente es el ejército norteamericano que están investigando y ya están bastante avanzados con una vacuna que llaman vacuna de amplio espectro. Es como, digo, en tantas variantes, más allá de las que sean de preocupación en cada etapa de esta pandemia, vacuna de amplio espectro. ¿A eso vamos? Sabrina, sí, estás muy informada. Nunca antes en la historia de la humanidad se investigó tanto y se publicó tanto y se logró tanto sobre un tema como en este, y créeme que ahora nosotros somos parte de la historia, pero va a quedar en la historia que el ser humano desarrolló una vacuna en un año con una técnica nueva de ARN y que fue de altísima efectividad. Ya se han dado más de 12.000 millones de dosis. Entonces, el ejército norteamericano es el más avanzado, está haciendo ya la fase 1, terminando probablemente la fase 1 de investigación de una vacuna que le llamaban de pan-coronavirus, pero como decís vos, es mucho mejor y más correcto decir que es de amplio espectro, que va a controlar casi a cualquier variante de coronavirus que pudiera aparecer. Ese es el objetivo. Las nasales, que te sacan toda la logística de tener que tener centros más sofisticados y el miedo a la aguja de muchas personas, y la molestia que es la inyección en el hombro, más las reacciones adversas locales, la vacuna nasal, entonces, que además impediría que la gente se infecte directamente, porque al producirte anticuerpos ya en la nariz, por donde entra el virus se encuentra enseguida con anticuerpos y no va a poder ni siquiera infectar a la persona. Y por último, esta semana se aprobó en la FDA un nuevo método para diagnóstico de COVID, muy bueno, respiratorio, tiene que estar en centro porque es un aparato relativamente complicado, pero vos respirás en una bolsa y métodos con nombres muy raros, espectrometría, cromatografía, hacen que esa respiración sea analizada en el momento, y en el momento, con altísima exactitud, vos tenés la respuesta de si estás infectado o no. Se va a empezar a usar eso en Estados Unidos ahora para diagnosticar a las personas en vez de la PCR, que puede llevar hasta días en volver el resultado. Es como la justicia, ¿no? La justicia que tarda años en dar una respuesta no es justicia. Y el test de PCR, que puede tardar 3 días en decir si estás infectado o no, no es un buen test. Entonces se acaba de aprobar con la FDA este nuevo test con respiración, con respirando en una bolsa. La prueba de aliento, para hacerla un poco... Sí, claro. así es. Doctor, y una pregunta que quizás es absolutamente tonta, pero por el comportamiento, por los hábitos que hemos incorporado y que tanto han dañado nuestra vida cotidiana, usted hizo mucho hincapié, esquema completo de vacunación, 3 dosis,
el uso de barbijo en espacios cerrados. Lo que le voy a preguntar es, ¿estamos ya seguros del tema de no contagio a través de superficies o tenemos que seguir quitándonos la ropa, sacándonos los zapatos, limpiando todo lo que tocamos? Es interesante porque no fue hace tanto y me acuerdo, no con vergüenza, pero me acuerdo que yo tenía, no sé, dejamos usar la palabra miedo, porque creo que tenía eso, miedo de contagiar a alguien en mi casa. En marzo, abril, yo tenía el permiso para salir, para ver a mis pacientes en el sanatorio, por los medios, y realmente tenía miedo de estar trayendo a mi casa el virus con mis hijos y mi mujer. Y me sacaba los zapatos y los limpiaba con lavandina, y efectivamente, tal como decís vos, no hay evidencia de que se transmita de esa forma, que son los fomites por sustancias en superficies, y déjame que enfatice que la verdad es un poquito malo que se haya tardado tanto en decir esto es aerosol. Son las pequeñas gotas microscópicas que quedan flotando durante horas, como en la varicela. La persona se va del cuarto, el que está infectado, y por ahí 1 hora después entra alguien y se contagia por lo que queda flotando. Y por eso la máscara fue tan importante de imponer, e insisto, de seguir siendo usada, porque es probablemente lo que más nos ayude. Es más, se acaba en Estados Unidos posponer la cancelación de máscara que iba a hacerse en las líneas aéreas. Acaban de decir, señores, seguimos un par de meses más. Y muchas ciudades en Estados Unidos están reinstalando, Filadelfia fue la primera, el uso de máscara. No dudo que Nueva York va a ser la segunda, porque realmente ahí los contagios, como dije antes, en mayores de 60, las hospitalizaciones han aumentado significativamente. Doctor, antes de despedirlo, a ver, uno trata de tocar todos los temas, pero seguramente quedó algo más que usted quiera o crea necesario comunicar a los oyentes. Mira, realmente es que uno entienda los problemas emocionales que tanto se han hablado. Te voy a decir la vida diaria del médico, cuando ve pacientes y se da cuenta que el paciente tiene una depresión o que tiene angustia, ansiedad, pero la diagnosticada en el manual de psiquiatría. Y la gente no se da cuenta. La gente asume que eso es la vida normal, que la vida en general es difícil, es arbitraria, compleja, no es justa, pero en la Argentina es especialmente todo eso. Entonces se asume como normal llevar esa mochila. Entonces cuando la gente sienta angustia, ansiedad, tristeza, pesimismo, que no sientan la visión positiva de la vida, que pueden proyectar, que pueden tener propósito de vida, que han perdido el interés en las cosas que usualmente les causaban interés, cualquiera de esas cosas tienen que consultar, porque puede ser que tengan un problema anímico, que se puede ayudar, y que tengan mucha esperanza y optimismo. Estamos muy cerca, estamos en ese final del túnel. Todo lo que he dicho es para tener cuidado y no tener un disgusto si viene un brote como el que está ahora en Europa y el que quizás aparezca en Estados Unidos. Pero vamos muy bien, hay que acelerar la vacunación, el refuerzo en Argentina, y la gente, la verdad, acá ha sido muy responsable. Doctor, abrazo enorme y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por llamar. Saludos a los dos. Gracias, que siga muy bien. Conrado Stoll, médico, neurólogo, pasó por Los Notables.